Al mezclar los documentos en la notaría, la esposa del empresario encontró el testamento de otra persona y al ver el apellido de su esposo, Sarah se levantó de buen humor. Anoche finalmente obtuvieron los documentos y hoy se suponía que iban a recoger a Richie, el pequeño del orfanato. Casada con James durante más de 5 años, todo en su vida iba bien, sin problemas y con mucho éxito. El negocio familiar que construyeron con sus propias manos no les trajo millones de dólares, pero sí un ingreso bastante estable. La casa que compraron hace 3 años estaba, como se suele decir, completamente llena de comodidades, pero no lograron tener hijos. Intentaron todo, buscaron en todas partes, pero la esperanza de tener un bebé se desvanecía y entonces decidieron adoptar. Eligieron a Richard casi de inmediato. Tan pronto como cruzaron el umbral del orfanato por primera vez, el niño se acercó a ellos y, mirando a Sarah con sus enormes ojos, le preguntó, ¿eres mi mamá? ¿Viniste por mí? Te he estado esperando tanto. El corazón de Sarah se estremeció, y ella, levantando al niño en sus brazos, lo abrazó con fuerza contra su pecho, tratando de contener las lágrimas. A pesar de tener solo 5 años, Richard era muy inteligente. Los cuidadores dijeron que hasta los 2 años había vivido con amor y atención, pero luego sus padres murieron en un accidente automovilístico. Sin familiares a quienes recurrir, el niño terminó en el orfanato. Ahora, en este día feliz para Sarah, se suponía que recogerían a su hijo en la segunda mitad del día. Tarareando suavemente su melodía favorita, Sarah se dirigió a la cocina para preparar el omelette con tomates que tanto le gustaba a James. Normalmente, la casa y la cocina estaban a cargo de la empleada doméstica que James decidió contratar, pero desde el primer día de su llegada, Sarah insistió en seguir preparando el desayuno. Quería despertarse y comer sola con su amado esposo, y cuando iban a trabajar, Marianne llegaría. Ella había estado trabajando en su casa desde que se mudaron. James persuadió a Sarah para que contratara a una empleada doméstica, viendo lo difícil que le resultaba cada vez más encargarse de todas las tareas del hogar. Sarah, la esposa, era la directora financiera de su empresa y tenía que dedicar mucho tiempo al trabajo. «Buenos días», dijo James al salir del dormitorio y la besó, añadiendo, «Oh, como me encanta cuando tarareas suavemente y cocinas algo delicioso». Ella le sonrió en respuesta y dijo alegremente, «Espera, hoy traeremos a Richie, y habrá gachas, tortitas de queso y cazuelas. Prometo mimarlos a ambos todas las mañanas». Durante el desayuno, discutieron los planes para el día, y Sarah dijo, «Tú ve a la oficina, y yo necesito pasar por el banco, luego a la oficina de impuestos y un par de lugares más. Tenemos que hacer todo antes de ir al orfanato». James la miró y no pudo evitar sonreír, estaba tan feliz cuando hablaba del bebé. Aunque no estaba muy entusiasmado con la idea antes, ahora definitivamente no se arrepentía de la decisión. Sarah parecía haber rejuvenecido unos años. Ya se veía bastante joven y en sus 30 años no parecía tener más de 25, pero ahora estaba radiante. Mientras su esposo iba a la oficina, ella fue al banco. Era necesario abrir una nueva cuenta, luego ir a la notaría para emitir un poder notarial a la secretaria. Decidieron con James que ahora, cuando ella estaría muy ocupada con el bebé, todos los asuntos menores de recibir, renovar y procesar documentos podrían ser confiados a Sammy, la secretaria. Pensando que le tomaría poco tiempo, Sarah decidió visitar la notaría justo después del banco y luego seguir con los demás asuntos. El poder notarial se emitió rápidamente, pero algunos problemas técnicos le impidieron recibir el documento. La notaria, disculpándose, le pidió que regresara un poco más tarde, en un par de horas o al día siguiente. Sarah decidió no perder el tiempo. En esas 2 horas fue a la oficina de impuestos. La joven asistente le entregó una carpeta y sonrió, deseándole un buen día, y Sarah, sin siquiera revisarla, se dirigió de inmediato al coche. Estaba a punto de arrojar el poder notarial en el asiento trasero cuando de repente decidió sacarlo del archivo de plástico y guardarlo en su bolso junto con los otros documentos.
Lo primero que le llamó la atención fue el título del documento en lugar del poder notarial. Sarah sostenía un volante en sus manos, mirando rápidamente las primeras líneas. Estaba literalmente atónita. Obviamente, la secretaria había mezclado las carpetas y, por alguna ridícula coincidencia, Sarah tenía el testamento de su marido. Pero estaba hecho a nombre de alguien completamente desconocido para ella. Sarah leyó el texto una y otra vez, sin poder creerlo. Después de todo, James no tenía ninguna razón para hacer un documento así. Nunca se quejó de su salud y solo había estado enfermo un par de veces en toda su vida matrimonial. Y ahora, un testamento, y no para ella, su esposa legítima, sino para alguien llamado señora Jennifer Freeman. Se le formó un nudo en la garganta. Horrorizada, Sarah pensó que esta Jenny seguramente podría ser la amante de su esposo. No podía, no quería, creerlo. Ella y James tenían una gran relación. Se amaban y confiaban en todo el uno en el otro, y ahora le parecía que incluso se habían convertido en padres felices. Y de repente, esto. Después de quedarse perpleja durante unos minutos más, Sarah de repente sacó su teléfono, tomó una foto del documento, lo devolvió al sobre y regresó a la oficina del notario. Todavía no entendía qué haría con esas fotos, pero realmente quería entender la situación. Disculpe, dijo entregando el sobre a la secretaria, me dio el documento de otra persona. Oh, lo siento. No sé cómo sucedió. Lo siento de nuevo. Aquí tiene su poder notarial. Al salir de la oficina del notario, Sarah pensó que tal vez el hecho de que ella permaneciera con su apellido de soltera después del matrimonio llevó a que, estando en el mismo notario, ni siquiera sospecharan que tal confusión pudiera ocurrir. Pero, por otro lado, ahora Sarah sabía sobre el testamento de su marido y aún no entendía qué hacer con él. Una cosa sabía con certeza, este día feliz para ella no debía ser ensombrecido por nada. Después del almuerzo, llamó a James y lo esperó en las puertas del orfanato con el corazón palpitando. Su esposo llegó con un ramo de globos brillantes y un osito de peluche, lo que dejó muy contento a Richard. Sarah miró a su esposo y no encontró ningún cambio en él. Seguía siendo cariñoso con ella, y no vio ningún problema de salud. Decidiendo que definitivamente no tomaría ninguna decisión ese día, Sarah se sumergió en el cuidado de su hijo. Cuando llegaron a casa, lo primero que hicieron fue bañar al bebé. Durante unos 40 minutos, él chapoteó felizmente en la enorme bañera, pretendiendo ser un pez, sumergiéndose en el agua y saliendo, gritando cosas divertidas, mamá, papá, miren lo que puedo hacer en esto. Después de divertirse lo suficiente, finalmente aceptó salir. Luego cenaron todos juntos, y fue tan reconfortante y cálido que Sarah incluso momentáneamente olvidó lo que le había sucedido durante el día. Aunque de vez en cuando, ella seguía observando en secreto a su esposo. Él estaba completamente feliz y se reía alegremente cuando Richard decía algo gracioso. James no parecía una persona gravemente enferma ni un tramposo dispuesto a dejar todo lo que había ganado a un completo desconocido. Luego acostaron a Richard juntos, turnándose para leerle cuentos antes de dormir. Cuando ellos mismos se acostaron esa noche, James la abrazó y le susurró con cariño, «Cuánto te amo y estoy inmensamente agradecido de que me convencieras de adoptar a este granujilla. Realmente quiero que tú y Richie sean felices y haré todo lo que esté en mi poder». Las últimas palabras que pronunció fueron con una especie de tristeza, como si no quisiera compartir esa felicidad con ellos. Sarah se acurrucó en silencio contra su esposo y comenzó a pensar en qué hacer a continuación. No pudo dormir durante mucho tiempo esa noche, y por la mañana tenía un plan. Habían acordado de antemano que, una vez que recogieran a Richard, Sarah trabajaría de forma remota por un tiempo, solo yendo a la oficina en caso de emergencias. Ambos entendían perfectamente que el bebé necesitaba tiempo para adaptarse a la nueva vida. Por la mañana, como si nada hubiera pasado, Sarah despidió a James para que fuera a trabajar y, tan pronto como su coche desapareció tras las puertas, se dirigió a su oficina.
Durante toda su vida matrimonial, nunca se había permitido hurgar en sus cosas ni en su teléfono, pero ahora entendía que era simplemente necesario. Sara estaba aterrada en su interior, temía que su esposo estuviera gravemente enfermo y tratara de ocultárselo. Decidida a encontrar algo que la ayudara a desentrañar este misterio mientras Rachel dormía, comenzó a revisar cuidadosamente los documentos guardados en el cajón del escritorio de James. Imagina su sorpresa cuando encontró un montón de resultados de pruebas y una tarjeta médica en uno de los cajones. La tarjeta era de una clínica médica desconocida. Sin entender nada, revisó todos los papeles y en la tarjeta encontró un diagnóstico que no le decía nada. Sarah fue inmediatamente a Internet para averiguar qué era esta enfermedad, y cuanto más leía, más miedo tenía. La enfermedad era incurable y, según todas las descripciones, estaba claro que tales pacientes no vivían más de 6 meses a un año. Sarah leyó, y las lágrimas corrieron por sus mejillas, no podía creer que su James pudiera morir. La realidad la devolvió a la voz de Rachel que venía del pasillo. El bebé llamó ansiosamente, «Mamá, mamá, ¿dónde estás?» «Ya estoy despierto». «Aquí estoy, cariño, ya voy, no llores, mi buen chico», respondió Sarah, y volviendo a colocar los documentos, cerró el cajón del escritorio y fue a ver a su hijo. Todo el día, su cabeza estaba en caos. Ahora entendía por qué su esposo había hecho un testamento, pero no podía entender por qué no era para ella, sino para una mujer desconocida. Sarah descartó categóricamente, o no quería contemplar, la idea de que James tuviera una amante. Durante los años que estuvieron juntos, él nunca le dio motivo para dudar de sus sentimientos. Además, la mayor parte del tiempo lo pasaban juntos en casa o en el trabajo. En algún momento, incluso pensó en hablar con él, pero luego decidió no hacerlo porque tendría que admitir que había estado husmeando en sus cosas. Además, habría dudado de su fidelidad. Sarah, sin creer todavía en una aventura amorosa, decidió averiguarlo todo por su cuenta primero. El día pasó desapercibido. La parte más difícil fue fingir que nada había pasado cuando su esposo llegó a casa. Al ver lo feliz que sonreía, jugando con Richie, Sarah intentó imaginarlo con otra, pero no pudo, él era su único y amado. Pero un frío se instaló en su corazón. Al día siguiente, tan pronto como James se fue a trabajar, Sarah encontró una agencia de detectives y organizó una cita con un detective en un café cercano. «Mary, voy a estar fuera por un par de horas. ¿Te quedarás con Richie?» «No puedo llevarlo conmigo, se cansará, creo», le preguntó a la ama de llaves y se dirigió a encontrarse con él. Félix, el detective, escuchó atentamente todo, le pidió que le enviara una foto del testamento y prometió averiguar todo lo antes posible. Los pocos días que no llamó parecieron una eternidad para Sarah, y cuando finalmente apareció, fue a encontrarse con él con miedo en su corazón. Por un lado, estaba ansiosa por saber a quién había decidido su esposo dejarle todo, y por otro lado, no quería descubrir que efectivamente tenía una amante. Pero Félix la sorprendió. Resultó que la desconocida vivía en un pueblo y tenía una edad en la que bien podría ser la madre de James si estuviera viva. Obteniendo toda la información del detective, Sarah pensó en qué hacer de camino a casa. Esta mujer definitivamente no podría estar relacionada con James porque él mismo era huérfano, y eso fue lo que jugó un papel decisivo cuando adoptaron a Rachel. Al acercarse a casa, Sarah ya había decidido que solo una conversación abierta con su esposo, por mucho que no quisiera tenerla, podría aclarar todo. Pasó toda la tarde organizando sus pensamientos. Sarah pensó en la mejor manera de plantearlo y después de acostar a su hijo, decidió hablar. «James, necesitamos hablar», comenzó Sarah tímidamente, temerosa de mirar a su esposo a los ojos. «Sé sobre tu enfermedad y el testamento. No preguntes de dónde lo sé, solo me da curiosidad quién es la mujer a la que planeas dejarle todo». James se quedó desconcertado por unos minutos, pero luego, recobrando la compostura, respondió: «Esto va a ser una conversación larga, así que sentémonos».
Intentaré explicarte todo. Sara no sabía qué podría decirle su esposo, pero estaba lista para cualquier cosa y quería entender sus acciones. James dijo que conocía a esa mujer desde el día que llegó al orfanato. La señora Freeman, resultó ser, trabajaba allí como cuidadora, siempre le tuvo compasión e incluso lo llevó a su casa algunas veces. Después de un minuto de silencio, continuó, cuando tenía unos 10 años, hubo un terrible incendio en el refugio. La mayor parte del edificio se quemó. No te lo dije, pero una vez tuve un hermano que era un año menor. Después de la muerte de nuestra madre, nos enviaron a ambos a ese orfanato, pero durante el incendio, él desapareció. O más bien, simplemente no lo encontraron entre los sobrevivientes y todos los que no fueron encontrados fueron inmediatamente catalogados como fallecidos. Después del incendio, la señora Freeman me acogió por un tiempo e incluso estaba dispuesta a adoptarme, pero no se lo permitieron. Dijeron que estaba sola y que su edad se acercaba a la jubilación. Pero durante mucho tiempo, mientras se restauraba el orfanato, viví con ella. Sara pudo ver que era muy difícil para su esposo recordar ese tiempo, pero no lo detuvo, queriendo entender esta situación confusa. James, pausando como si intentara recordar, continuó, la señora Freeman se convirtió en una segunda madre para mí. Me dio tanto calor y cuidado. Después del incendio y la pérdida de mi hermano, dejé de hablar por completo. No puedes imaginar cuánto esfuerzo puso en curarme. Gastó todos sus modestos ahorros pagando a los mejores psicólogos. Si no hubiera sido por ella, podría haberme quedado mudo de por vida. Tomando la mano de Sara, la miró a los ojos y dijo suavemente, lo siento, pero al enterarme de mi enfermedad, tomé la decisión de dejarle todo a ella. Sara, al parecer, entendió el impulso emocional de su esposo, pero en esta historia, no todo era tan claro como parecía. Entiendo que ella te ayudó, comenzó a decir, tal vez asignar algún tipo de apoyo de por vida, pero ¿por qué dejarle el negocio a una persona mayor? James interrumpió bruscamente a su esposa. Eso es todo. No es un tema de discusión. Ya he decidido. Además, solo estoy legando mi parte del negocio, la tuya se queda contigo. Creo que ya lo he explicado todo. Vamos a dormir. Necesito llegar temprano a la oficina mañana. Casi toda la noche, Sara pensó en este testamento misterioso. Había algo en esta historia que no le permitía ver el panorama completo, algún secreto, alguna verdad no dicha que seguía inquietándola. A la mañana siguiente, tan pronto como James se fue, llamó nuevamente a Félix. Quería saber todo sobre esta cuidadora, quién era, qué hacía y cómo vivía. Por favor, averigua esto lo más rápido posible y avísame de inmediato, suplicó Sara. Los días de mi esposo pueden estar contados. Necesito averiguar todo a tiempo. Sorprendentemente, después de 3 días, el detective llamó y sugirió reunirse de nuevo, esta vez en el mismo café. Cuando Sara llegó, él ya estaba sentado en una mesa con una taza de café y casi tan pronto como ella se sentó, comenzó a hablar. Resultó que la cuidadora había estado jubilada durante muchos años, pero había trabajado un tiempo después de eso. Luego su salud se deterioró y tuvo que jubilarse, por lo que alquiló la mitad de su casa a una chica joven. Cuando Félix mencionó dónde trabajaba su inquilina, Sara casi se ahoga con su café. Resulta que esa Zoe, como la llamaba el detective, trabajaba precisamente en la clínica donde estaban tratando a su esposo. Temblando de emoción, ella dijo, Félix, siento que algo está mal. Por favor, no escatimaré en gastos, pero necesitamos averiguar si esta chica está involucrada en el deseo de mi esposo de hacer este testamento. Le contó todo lo que había aprendido de James, tras lo cual el detective, sonriendo misteriosamente, dijo, parece que tengo un plan. Dame unos días y creo que esta belleza nos lo contará todo ella misma. Sara realmente quería que la historia terminara rápidamente, que su esposo siguiera vivo y que todo se olvidara como una pesadilla.
El tiempo hasta la próxima llamada de Félix se vivió con una terrible tensión, sin saber qué esperar. Cada mañana, ella suplicaba a su esposo que se sometiera a otro examen en una clínica diferente y seguía insistiendo en traer a la cuidadora si era tan importante para él, para que viviera con ellos. Pero él seguía ignorándolo. Sarah no podía calmarse, comenzando cada día con súplicas. Después de unos días, James finalmente cedió y, programando una cita en una clínica cerca de la oficina, prometió pasar por allí después del trabajo. Curiosamente, fue ese día, cerca de la hora del almuerzo, cuando llamó el detective, y Sarah, dejando a Rachel con la ama de llaves, fue de inmediato a encontrarse con él. Félix estaba claramente complacido con el trabajo que había hecho y se sentó sonriendo en la misma mesa. Saludándola, dijo alegremente, «Bueno, Sarah, tu intuición no te falló. Esta Zoe resultó ser toda una estafadora. Una vez, cuando tu esposo visitó a su abuela, esta chica lo escuchó consolándola. En esa conversación, él mencionó que la pensionista no debía preocuparse por el dinero, que la ayudaría mientras viviera y que si algo llegara a pasar, ella recibiría su parte». Sarah, ardiendo de impaciencia, no pudo contenerse y preguntó, ¿pero cómo logró que James fuera a la clínica? Él odia ir a los médicos, después de todo. Félix la miró con significado y, como deliberadamente, hizo una pausa antes de continuar. Te lo digo, esta Zoe es una estafadora y no actúa sola, sino con su amante. Él es el médico jefe en esa misma clínica. Tan pronto como escuchó que la anciana podría heredar el negocio o al menos una parte de él, inmediatamente le contó todo a su amante. Fue con su ayuda que tu esposo terminó en su clínica. ¿Puedes imaginar lo que se les ocurrió? Un día, cuando tu esposo volvió a visitar a su cuidadora, la inquilina se ofreció a preparar café. Mientras charlaban, ella discretamente le dio una droga que causa náuseas, mareos e incluso pérdida de conciencia, lo que ocurrió esa vez. Ella llamó inmediatamente a un médico conocido que insistió en ir de inmediato a la clínica y hacer todas las pruebas. Bueno, entonces, como entenderás, emitir papeles falsos sobre una terrible enfermedad fue pan comido. Sarah no pudo contenerse y preguntó con miedo, espera, pero según el testamento, todo habría ido a la señora Freeman si James moría, y si las pruebas son falsas, significa que está sano. ¿Qué habrían hecho después? Tomando otro sorbo de su café tibio, Félix dijo, estos sinvergüenzas planean varios movimientos por adelantado. Primero, planean recetar a tu esposo medicamentos que lentamente y sin dejar rastro lo enviarán al otro lado. Luego, Zoe debía ganarse la confianza de la dueña de la casa, lo cual estaba haciendo bastante bien, y persuadirla para que firmara un contrato de apoyo vitalicio con la transferencia completa de toda la propiedad en caso de muerte. Y luego, como puedes imaginar, siguiendo el mismo esquema que con tu esposo, lentamente la enviarían al otro lado. Algo así. Sarah se quedó tratando de entender lo que había oído y de repente preguntó, Félix, muchas gracias, pero ¿cómo te enteraste de todo esto, si no te importa que te pregunte? El hombre sonrió amablemente y dijo, ¿cuál es el secreto? Un viejo compañero de clase mío trabaja en la policía y él desenterró algo de suciedad sobre esta chica. Al parecer, ya estaba bajo sospecha, aunque en otra ciudad. Una mujer a la que le administró suero intravenoso murió de manera sospechosa, pero el caso fue rápidamente encubierto allí. Frank logró acorralarla tan profesionalmente que ella soltó todo, junto con su amante. Digamos que confesó de todo corazón, revelando todos los detalles. Así que vivan felices para siempre, como se dice, y la policía se encargará de estos estafadores. Sarah respondió de buen humor, y cuando su esposo llamó y dijo que había pasado el examen, casi estaba segura de que estaba sano. Esa noche durante la cena, le contó todo lo que había aprendido del detective. James la escuchó atentamente y luego dijo pensativo, no sé ni cómo reaccionar ante todo esto. Parece algo sacado de una novela de detectives. Bueno, mañana por la mañana pasaré por los resultados y entonces todo quedará claro.
Al día siguiente, Sarah decidió apoyar a su esposo y acompañarlo, especialmente porque ella también necesitaba pasar por la oficina a recoger unos documentos. «Mamá, ¿puedo ir con ustedes?» «Me portaré bien», pidió Rachel de repente con tono suplicante. El corazón de Sarah se apretó, pero se agachó, lo abrazó y le dijo con cariño: «Mi amor, vamos a ir y volver rápido, y cuando regresemos, espero que tengamos una razón para celebrar esta noche, juntos con algunos dulces, como un pastel, por ejemplo». Richard aplaudió con alegría y de repente preguntó: «¿Entonces qué estamos celebrando?» «Solo nos daban pastel en el orfanato en los días festivos». Sarah le acarició la cabeza y mirando a James, que estaba junto a la puerta, dijo: «Realmente espero que cuando papá reciba los resultados de las pruebas, estemos celebrando su segundo cumpleaños». Cuando llegaron a la clínica, James se volvió hacia Sarah y, tomando su mano, dijo: «Gracias por todo, por simplemente estar ahí y por creer». Ella miró con cariño a su esposo y le dijo suavemente: «Gracias a ti. Te amo y creo que todo estará bien. Y ahora que tenemos a Rachel, todo definitivamente será aún mejor. Además, ¿por qué suenas como si te estuvieras despidiendo? Te dije que tu enfermedad es ficticia, y esto será confirmado por la nueva prueba». James fue a recoger los resultados mientras Sarah, esperando en el coche, seguía muy ansiosa. Cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Después de unos 10 minutos, la puerta del coche se abrió, y James entró feliz. «Tenías toda la razón. Estoy perfectamente bien, casi sano. De hecho, es bueno que me haya hecho el chequeo, solo encontraron algunos problemas menores de estómago, pero dijeron que es tratable». Abrazó a su esposa, la besó y dijo disculpándose, y al principio, no lo creía del todo, quiero decir, lo de haber sido envenenado y por qué lo hicieron. Luego, mirando a su esposa, dijo con alegría: «Vamos a buscar a la señora Freeman ahora mismo. Parece que Mary está teniendo dificultades con el trabajo doméstico y cuidando de Richie, y no olvides que la señora Freeman es una cuidadora experimentada». Sarah estuvo de acuerdo, y después de resolver todas las tareas, inmediatamente se pusieron en camino. La señora Freeman intentó negarse al principio, diciendo: «¿A dónde voy a ir a mi edad, y qué tipo de cuidadora soy después de todos estos años sin trabajar?». A lo que James respondió: «No la estamos invitando como empleada. Richard solo necesita una abuela, alguien que le lea cuentos antes de dormir y de paseos por el parque. Y sus tartas son nuestra carta ganadora, ni siquiera Mary, una ex-chef profesional, puede hornear como usted. De todos modos, no es una discusión. Prepárese y vámonos. Después de todo, si no le gusta, siempre podemos traerla de vuelta». Desde el primer día, Rachel comenzó a llamar a la señora Freeman abuela y ella estaba feliz por ello. Inmediatamente encontraron un lenguaje común y en un par de días, el pequeño estaba literalmente pegado a ella. Ahora Sarah podía volver al trabajo completamente y ella y su esposo estaban una vez más totalmente inmersos en los asuntos de la empresa. De camino a casa, ya habían hablado varias veces sobre lo felices que estaban de tener a la señora Freeman en su hogar. Rachel ahora los deleitaba todos los días con dibujos o poemas recién aprendidos, gracias a la abuela. El día del niño estaba literalmente programado por horas y cada noche en la cena, les contaba con entusiasmo a sus padres lo que habían hecho. «Mamá, papá, hoy la abuela Jenny y yo fuimos a dar de comer a los cisnes en el estanque. Son tan hermosos», exclamó Rachel, sin esperar respuesta, y continuó: «Y luego la abuela hizo panqueques con mermelada, me los comí todos, y después hicimos un oso de arcilla». Sarah y la señora Freeman sonrieron mientras James trataba de parecer serio. «Sabes, todo está muy bien, pero recuerda lo que acordamos. Cuando estoy comiendo, no puedo hablar, no puedo escuchar», gritó Rachel en voz alta, y de inmediato, agarrando su cuchara, comenzó a comer. En ese momento, era evidente que mantener el silencio era una tortura para él, y para poder continuar compartiendo rápidamente sus experiencias diarias, trató de comer todo lo que tenía en el plato lo más rápido posible.
No te apresures, pequeño, susurró Sarah a Richard, que estaba sentado a su lado. No nos vamos todavía, tendrás mucho tiempo para contar todo. Ahora, Sarah se sentía como la persona más feliz del mundo, sabiendo que su esposo no estaba enfermo y que vivirían mucho tiempo y felices. Notó que después de todo lo que había pasado, su relación se había vuelto aún más cálida. Era como si tuvieran miedo de perderse y se cuidaran aún más. Richard resultó ser un niño cariñoso e inteligente que literalmente idolatraba a sus padres y a la señora Freeman, quien al principio temía interrumpir sus vidas, pero rápidamente se convirtió en la persona más cercana y querida, no solo para James, sino para todos los miembros de la familia. Simplemente la llamaban abuela Jenny y desde afuera nadie creería que no estaba emparentada. Irradiaba tanto amor y calidez. Con la llegada de sus nuevos miembros del hogar, la casa de James y Sarah se volvió acogedora y genuina, con el olor de pasteles los fines de semana y a menudo resonando con las risas de los niños. Parecía que toda la historia de la enfermedad fatal de James había quedado en el pasado lejano. Un día, por casualidad, Sarah se encontró con Félix, el detective, en uno de los supermercados. Al enterarse por él sobre el destino de los estafadores médicos, compartió lo que había aprendido con su esposo esa misma noche. Resultó que el médico jefe fue despedido en desgracia, y Zoe recibió una sentencia suspendida con la prohibición de volver a ejercer la medicina. Pasaron 6 meses. Ese día, James y Sarah, como de costumbre, estaban en el trabajo. Cerca de la hora del almuerzo, sonó el teléfono. Al escuchar los sollozos de Marianne, Sarah se alarmó mucho, su corazón se encogió literalmente. Tratando de calmar a la ama de llaves que sollozaba, le exigió con firmeza: «Marianne, cálmate y explica bien lo que ha pasado». ¿Le ha pasado algo a Richie? Con dificultad, Sarah finalmente entendió que la señora Freeman de repente se había sentido mal y había perdido el conocimiento. ¿Llamaste a una ambulancia? Pediré que venga nuestro médico, vive a unas calles de aquí, y yo ya estoy en camino. Y tú cálmate, por favor, no asustes a Richard. Todo estará bien, dijo, esperando desesperadamente que todo no fuera tan grave como Marianne lo describía en pánico. Sarah entendía que, a los 80 y tantos años, un corazón podía fallar fácilmente, especialmente porque la señora Freeman se había quejado un par de veces recientemente de dolores en el pecho, pero se negó rotundamente a ver a un médico. ¿Para qué molestar a los doctores? Viviré tanto como Dios me dé. Tomaré una pastilla y estaré como nueva en media hora, solía decir en esos casos. Cuando Sarah se acercó a la casa, vio la ambulancia y en cuanto entró, entendió de inmediato todo. Según los médicos, la señora Freeman falleció en paz. Su corazón simplemente se detuvo, estábamos impotentes. Entiende su edad y seguramente un montón de dolencias acompañantes hicieron su trabajo. Todo sucedió en cuestión de segundos. Incluso si hubiéramos estado allí en ese momento, habría sido imposible ayudar. La señora Freeman fue enterrada en el pueblo donde vivía. Era su deseo. Su muerte fue una gran pérdida para toda la familia. Marianne no dejaba de secarse las lágrimas. James andaba triste y pensativo, y Sarah no podía acostumbrarse al hecho de que ya nadie le diría con cariño: «Sarah, ¿por qué descansas tan poco? Cuídate. Mira, hice tus empanadas favoritas de manzana con canela. Toma un poco de té». Pero mientras los adultos podían entender de alguna manera que todas las personas son mortales, Richard se negaba categóricamente a creer que la abuela Jenny nunca volvería con ellos. Varias veces al día seguía preguntando: «¿Por qué no está aquí la abuela Jenny? ¿A dónde fue? Dijo que no tenía a nadie más cercano que yo. ¿Me porté mal?». Sarah, apenas conteniendo las lágrimas, trató de calmarlo y explicarle: «Sabes, cariño, siempre te portas bien, eres un niño tan inteligente. La abuela Jenny te quería mucho, y ahora te cuidará desde lejos y se alegrará por ti». No sabía cómo más explicarle la muerte a su hijo.
Sarah comenzó a trabajar de forma remota nuevamente para pasar más tiempo con él. Con el tiempo, Rachel preguntaba cada vez menos por su abuela, pero aún decía de vez en cuando, la abuela me enseñó esto. Lo hicimos juntos. Esa mañana, Sarah se estaba preparando para ir al trabajo cuando, inesperadamente, se puso pálida y se sentó pesadamente en una silla. James corrió hacia ella. ¿Estás bien? ¿Qué te duele? ¿Dónde? Llamaré al médico de inmediato. Mary, agua rápido. Después de tomar unos sorbos, Sarah susurró débilmente, no es nada. Pasará. Me mareo y siento náuseas. Parece una intoxicación alimentaria, dijo Marianne con tono asustado. Oh, vamos. ¿Qué intoxicación? Todo lo que desayunaste fueron un par de cucharadas de avena. No hay forma de que te hayas intoxicado con eso. Bueno, entonces, comenzó James, en un tono que no admitía objeciones, no hay duda de que no vas a trabajar. Directa a la cama. Llamaré al médico ahora mismo, y tú, Marianne, vigílala. Estaré llamando, y realmente espero que te sientas mejor para la noche. Besando a su esposa, James se fue al trabajo, y la asistenta prácticamente obligó a Sarah a irse a la cama. 10 minutos después, llegó el médico que vivía cerca. Después de examinarla, sonrió misteriosamente. Bueno, ¿qué puedo decir? Por supuesto, no puedo estar 100% seguro hasta que tenga los resultados de tus análisis, pero definitivamente no hay nada grave en ti. Digamos que hoy descansas y mañana te veo en mi clínica para un diagnóstico más preciso. Por la noche, Sarah realmente se sentía mucho mejor, pero James aún la persuadió para que se hiciera los análisis. No hará daño. ¿Recuerdas cómo no quería ir a esos médicos? Pero mira, encontraron algo, no grave, pero una enfermedad al fin y al cabo. Si no se trata, cualquier enfermedad puede volverse fatal. A la mañana siguiente, sintiéndose perfectamente bien y sin ninguna preocupación, Sarah fue a hacerse los análisis. Todos los exámenes se realizaron rápidamente y le pidieron que regresara en un par de horas o al día siguiente. Decidió averiguar todo de inmediato. En esas 2 horas, decidió ir a la oficina. Cuando regresó, el médico la invitó a su consultorio. Con una amplia sonrisa, dijo, bueno, querida, mis sospechas se confirmaron. Estás perfectamente sana y además de eso, estás esperando un bebé. En ese momento, apenas logró sostener a Sarah cuando tropezó. Ella lo miró y de repente comenzó a susurrar en voz baja, esto no puede ser. No puedo tener hijos. Lo verificamos 100 veces. ¿De dónde vino el bebé? Bueno, querida, tú sabes mejor que nadie de dónde vino el bebé, pero el hecho de que está ahí es seguro. No hay duda de ello, su pequeño corazón ya está latiendo y ahora necesitas cuidarte. Sarah no podía recordar cómo llegó a la oficina y al entrar en la oficina de su esposo y sentarse, se echó a llorar. Afortunadamente, James estaba solo y corrió hacia ella alarmado. ¿Qué pasa? ¿Descubriste algo? Dime, no te quedes callada. Usaremos todas nuestras conexiones y dinero para curarte. Rápidamente sirvió agua del jarro y, entregándosela, le preguntó, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Puedes decirlo, Sarah? Tomando una profunda respiración, Sarah soltó de una vez, estoy embarazada, James. Estoy embarazada. Su esposo se quedó allí mirándola como si no pudiera creer lo que había oído. Tomando un sorbo del vaso que le entregó a su esposa, dijo con voz temblorosa, repite lo que acabas de decir. Esa misma noche, finalmente la convenció de contratar a una niñera. Entiendes que ahora necesitas cuidarte, razonó con su esposa. Trabajarás tranquilamente y la niñera cuidará de Richie. Con 2 niños, ni tú ni Mary podrán hacerlo de inmediato, así que una persona nueva tendrá tiempo para acostumbrarse a nosotros antes de que nazca el bebé. Sarah estuvo de acuerdo, pero encontrar una buena niñera resultó ser una tarea difícil.
Contactaron a varias agencias a la vez, se reunieron con los posibles candidatos y cuando vieron a Alice, su elección coincidió. La chica era modesta, ordenada y estudiaba para obtener un título pedagógico por correspondencia. Desde su primer día de trabajo, se convirtió en la mejor amiga de Richard, como dijo el propio niño. Compartió todos sus secretos y misterios con ella. A su vez, Alice le enseñó a leer, lo llevó a pasear, lo alimentó, básicamente, cumplió sus deberes a la perfección. James y Sarah no podían estar más felices. Richard finalmente volvió a la vida después de la muerte de su abuela, sus ojos brillaban como antes y la casa se llenó de la risa de los niños. Pero después de unos meses, Alice se enfermó. Una mañana temprano, cuando los esposos se estaban preparando para el trabajo, sonó el teléfono. Era la administradora de la agencia donde trabajaba Alice, disculpándose. Les informó que su empleada había sido hospitalizada con apendicitis y pidió permiso para reemplazarla con otra niñera. La pareja no tuvo otra opción, aceptaron y se fueron, dejando a Richard con la ama de llaves hasta que llegara la nueva asistente. Normalmente, la niñera tenía su propia llave y entraba cuando los dueños ya estaban en el trabajo. Pero esta vez, al escuchar el chirrido de la cerradura, Marianne se apresuró a abrir la puerta. Desde el primer momento, la nueva niñera de alguna manera no le cayó bien. Mary no podía explicárselo, pero había algo malvado, poco amable en ella, aunque sonreía radiantemente. Además, la ama de llaves notó lo atentamente que la chica estudiaba la galería de fotos familiares en la sala. Después de jugar con el niño un rato, la niñera dijo que quería llevarlo a pasear al parque. Cuando se fueron, Mary sintió una sensación de inquietud y llamó a Sarah, pero ella solo sonrió y dijo, «Mary, ¿por qué eres tan paranoica?» Bueno, el niño salió a caminar con la niñera. ¿Qué hay de malo en eso? Relájate, estaremos en casa pronto. Pero cuando regresaron un par de horas más tarde, Marianne, llorando, informó que la niñera y Richie no habían regresado. ¿Por qué la dejé ir? Limpiándose las lágrimas, la mujer dijo, no me gustó desde el principio, había algo repulsivo en ella, y estaba mirando tus fotos en la sala. Sarah trató de consolarla, aunque su corazón se estaba rompiendo con un presentimiento. Lo primero que hizo fue llamar a la agencia y obtener el teléfono de la niñera, pero estaba apagado. Inesperadamente, James recordó que el vecino de enfrente tenía una cámara instalada justo encima de la puerta y fueron inmediatamente a verlo, revisando el video de la niñera llevando a Richard de la mano hacia el parque. James casi gritó de repente, «Detente. Regresa un poco y acércate un segundo». Miró fijamente a la chica en la pantalla y se volvió hacia su esposa. ¿No la reconoces? Es esa enfermera Bill que intentó envenenarme. No hay duda de ello. Sarah miró de nuevo la pantalla y susurró horrorizada, con las manos cubriéndose la boca, ¿por qué quiere a Richard? ¿A dónde lo llevó? Durante toda la tarde, la noche y la mañana siguiente, todos los vecinos y conocidos intentaron encontrar a Richard en el vecindario. Sarah estaba al borde de un colapso, y James estaba muy preocupado por ella. No te preocupes, lo encontraremos y entregaremos a esa escoria a la policía, le aseguró a su esposa, pero él mismo no estaba en mejores condiciones. Reuniendo a todos los que pudieron, se enteraron de la dirección donde Zoe había estado viviendo últimamente. Ahora no había duda de que era ella, pero no estaba en casa, y regresaron en silencio, como si tuvieran miedo de hablar de sus pensamientos poco alentadores. De repente, un hombre llamó inesperadamente y les informó que había encontrado al niño en el bosque. Sarah suplicó ir con él, pero James le dijo, es mejor que nos esperes en casa. No necesitas más estrés. Al conocer las coordenadas de la ubicación de Richard del desconocido, James se apresuró hacia allí y en unos 20 minutos estaba en la cabaña. La cabaña claramente no estaba abandonada, como lo evidenciaban las pilas de leña ordenadamente apiladas bajo el cobertizo y las habitaciones muy limpias. La casa estaba cálida, con un fuego ardiendo en la estufa.
Richard corrió a los brazos de su padre y susurró con alegría, sabía que no me dejarías. Estaba esperando mucho. Zoe me trajo aquí y dijo que jugaríamos a los piratas que me secuestraron, pero que definitivamente me dejarían ir después. Me desperté y ella no estaba, y me asusté. En ese momento, un hombre entró diciendo que él era quien había llamado. Su rostro le resultaba de alguna manera familiar al empresario, aunque era poco probable que se hubieran conocido en algún lugar. James extendió la mano y dijo, muchas gracias, pero ¿cómo lo encontraste? David, el rescatador, resultó ser un guardabosques. Como de costumbre, estaba patrullando mi territorio, comenzó a explicar, y cuando me acerqué al pantano desde la distancia, vi una figura femenina frágil. La chica claramente tenía la intención de terminar con su vida. Apenas logré convencerla de que se detuviera y compartiera su dolor. Zoe me dijo que una vez intentó envenenarte por la herencia, y luego, cuando perdió su trabajo por tu culpa, juró vengarse. La medicina le era cercana, así que consiguió un trabajo en la agencia. Posiblemente te lo habría contado todo ella misma, pero después de nuestra conversación, la llevé a la policía. Fue su deseo. Pero, ¿cómo nos encontró?, preguntó James con sorpresa. David sonrió, y en ese momento, volvió a darse cuenta de que esa cara le resultaba familiar. Tu apellido es bien conocido en la ciudad, y las circunstancias ayudaron. Cuando tu niñera se enfermó, Zoe se enteró de dónde trabajaba y se ofreció inmediatamente a sustituirla. Pensó que era una oportunidad para ajustar cuentas contigo. En su confusión emocional, secuestró al niño sin siquiera pensar en lo que haría con él después. Tropezó con mi cabaña, se despertó, se dio cuenta de las consecuencias de sus acciones y decidió ahogarse, dejando al niño aquí. No pienses que lo condenó a la muerte, vio que la casa no estaba abandonada, la leña estaba almacenada y sabía que los dueños regresarían pronto. David se levantó y quitándose su suéter de punto, fue a la estufa para añadir más leña. Dijo algo triste, sabes, hablé con ella solo un par de horas. Me da pena, pobre chica, simplemente perdida en la vida sin nadie que la guíe. Dijo que su madre murió en el parto, vivió con su abuela y un padre alcohólico. Como me confesó, decidió ir a la policía por sí misma y en su situación eso es algo admirable. El dueño se dio la vuelta y en ese momento James notó una gran marca de nacimiento en el doblez de su brazo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, su cabeza daba vueltas. Parecía que iba a perder la conciencia en cualquier momento. Era imposible creer lo que veía. Solo ahora entendía por qué David le parecía familiar, pero eso no podía ser. Tomando a Richard, que había estado sentado en silencio de rodillas todo este tiempo, lo levantó suavemente y le dijo en voz baja, vamos, amigo. Quédate aquí, ahora vamos con mamá, pero hablaré un poco más con el tío. Richard asintió en acuerdo y continuó bebiendo té con los caramelos que le ofreció el anfitrión. James se acercó a David y le preguntó, ¿de dónde eres? ¿Podríamos habernos conocido antes? David sonrió con ironía y respondió, sí, difícilmente. Solo soy un guardabosques y no me muevo en tus círculos. Soy del orfanato. Una vez viví en tu ciudad, y luego, cuando el orfanato se quemó, huí, pero me atraparon en la estación y me enviaron al centro de distribución en el distrito vecino, luego al internado, donde viví hasta la mayoría de edad, luego a la escuela técnica del ejército, y ahora estoy aquí. James lo miró sin apartar la vista y comprendió. No había duda, este era su hermano. Lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que habías muerto en ese incendio. ¿No te acuerdas de mí? Soy tu hermano. Dios mío, puede ser verdad. David se quedó inmóvil como si estuviera clavado al suelo, y luego corrió hacia él. James, JJ, hermano, yo también pensé que habías muerto en ese incendio. Richard se quedó quieto, incluso dejó de beber té y miró asombrado mientras dos hombres adultos lloraban y se abrazaban. Luego, de repente, preguntó con sorpresa, ¿pero por qué?
Los hermanos deberían jugar y reír juntos, y también protegerse mutuamente, no llorar. Los hombres rieron, y David, abrazando a James, dijo, bueno, ya que nos hemos encontrado, eso es exactamente lo que haremos. En respuesta, como si recobrara el sentido, James notó, oh, chicos, ahí está Sarah. Ella está muy preocupada. Vamos a casa rápido, tantas noticias alegres de una vez. Debemos compartirlas con ella, y además te presentaremos. Esa noche, su hogar estaba lleno de vida y ruido. Todos discutían lo que había pasado, compartiendo sus emociones. Cuando David volvió a hablar sobre Zoe y su deseo de ayudarla, Marianne lo miró con picardía y comentó, ¿no será que nuestro invitado se ha enamorado de esta chica? Ha estado hablando de Zoe toda la noche. Sabes, hay algo en esta chica que hizo que mi corazón temblara. No me había sentido así en mucho tiempo. Y de todos modos, después de la muerte de mi esposa, renuncié a mi vida personal. Lynn y yo éramos del mismo orfanato. Solo soy un par de años mayor. Desde que llegué allí a los 10 años, solo era una amistad de infancia. La protegía de todos. En la secundaria, nos dimos cuenta de que no podíamos vivir el uno sin el otro y juramos que tan pronto como regresara del ejército, nos casaríamos de inmediato. Tratando de no mostrar las lágrimas que se le acumulaban en los ojos, tomó otro sorbo de su taza y continuó, durante los 2 años en el ejército, Lynn me escribió cartas tan hermosas que mi alma cantaba. Por supuesto, tan pronto como regresé, nos casamos. No hubo una ceremonia de boda como tal. ¿De dónde sacaríamos dinero los huérfanos para eso? Solo compramos algunos pasteles, leche, y nos sentamos abrazados en la orilla de nuestro lago, soñando con el futuro. Discutíamos sobre cuántos hijos tendríamos, quién nacería primero, qué tipo de casa construiríamos. Pero bueno, simplemente no estaba destinado a ser. David guardó silencio, y era evidente que le resultaba muy difícil recordar todo esto. Después de una pausa, Sarah preguntó en voz baja, ¿qué le pasó? David levantó los ojos hacia ella, llenos de tanta tristeza como si hubiera perdido a su esposa ayer. 2 años después de la boda, le diagnosticaron una enfermedad muy grave en la sangre, que resultó ser fatal. Los médicos no pudieron ayudar a Lynn y se desvaneció como una vela. Fue entonces cuando decidí que la vida sin ella había perdido su sentido para mí. Me fui a trabajar en la silvicultura, lejos de la gente. Pero cuando vi a Zoe allí junto al pantano, sentí la necesidad de correr hacia ella, de protegerla, tal como lo hice con Lynn. Y no importaba de quién, porque ella podría no haberme dicho nada, y el chico podría no haber dicho nada, y fácilmente podría no haber ido a la policía. Pero se arrepintió y fue voluntariamente. David se quedó en silencio, y Sarah, intercambiando miradas con su esposo, de repente dijo, sí, tal vez la gente pueda darse cuenta y cambiar de opinión. Solo el tiempo dirá lo que realmente es. No importó cuánto James trató de persuadir a su hermano para que se quedara esa noche, él solo sonrió y dijo, ¿cómo puedo dejar mi reino forestal? Gracias, por supuesto, por la oferta, pero prefiero irme a casa. Prometo que ahora vendré a visitarlos regularmente. Es una alegría volver a encontrarme con mi hermano y con una familia tan maravillosa también. David, de hecho, los visitó regularmente y un par de veces incluso llevó a Richie con él, quien aceptó encantado. Fue de él que Sarah y James se enteraron de que Zoe había sido sentenciada. Sin embargo, se tomó en cuenta su arrepentimiento y la participación voluntaria de Richard, y no se le hizo daño. James vio sufrir a su hermano y ni siquiera se sorprendió cuando desapareció durante unos días y apareció en su casa con un pastel de champán, anunciando, bueno, queridos, felicidades, ahora estoy felizmente casado. Les mostró el anillo en su dedo y explicó que habían registrado su matrimonio en la misma colonia. Sabes, hermano, es como si la conociera desde hace 100 años. Por primera vez desde la muerte de Lynn, he conocido a una mujer con la que quiero dormirme y despertarme.
James no le dijo nada en ese momento porque vio que los ojos de su hermano brillaban y estaba verdaderamente dispuesto a hacer cualquier cosa por esta mujer. Esa noche, brindaron por la felicidad de los recién casados, pero no había mucha alegría en la casa. Cada uno de los que estaban sentados a la mesa, excepto David y Rachel, tenía sus propios pensamientos sobre este matrimonio. Ni Mary, ni James, ni Sarah estaban seguros de las intenciones desinteresadas de Zoe, pero nadie quería estropear el ánimo de David y era imposible disuadir a este hombre feliz. James estaba ocupado con los negocios. Sarah, para alegría de todos, dio a luz a una hermosa hija, a quien llamaron Jennifer en honor a la señora Freeman. David iba regularmente a citas con Zoe y un día irrumpió en la casa lleno de emoción. ¿Puedes imaginarlo? Zoe salvó a la hija del guardián. La niña tiene unos 7 años, y mientras su padre estaba ocupado reprimiendo a los reclusos, ella se enfermó. Se desmayó justo al lado de él, y nuestra Zoe, ignorando los gritos de los guardias, corrió hacia ella y literalmente la devolvió a la vida en cuestión de segundos. De todos modos, ahora le concederán la libertad condicional. Creo que mi amada será libre pronto. James y Marianne corrieron hacia él casi al mismo tiempo, y la ama de llaves fue la primera en susurrar, «SHH, cállate, ruidoso». La señora acaba de poner a dormir a la pequeña muñeca. Pero Sarah ya estaba bajando las escaleras al segundo piso y, para sorpresa de su esposo, respondió alegremente a David, «Eso es genial. Significa que todavía es una buena doctora y, por lo tanto, una buena persona. Y está lista para ayudar a la gente en tiempos difíciles. ¿Cuándo planean liberarla? Oh, espera un momento. Apenas acaban de solicitar la liberación anticipada, y cuándo exactamente sucederá, aún no lo sabemos, dijo David, con los ojos brillando de felicidad. Un par de semanas después, una mañana, James le preguntó a su esposa, Sarah, dime, ¿qué pasa si liberan a Zoe? Ahora es la esposa de mi hermano. ¿Podrás perdonarla y recibirla en nuestra casa? Ya la he perdonado por la felicidad de mi hermano. Puedo ver lo feliz que está. Por tu felicidad, estoy dispuesta a perdonar muchas cosas en cualquiera. Puedo ver lo importante que es tu hermano para ti, así que demos una oportunidad a Zoe. James sonrió feliz y abrazó a su esposa. Cuando Zoe fue liberada, David la llevó a su casa y, desde el umbral, dijo, amigos, les pido a cada uno de ustedes que me entiendan. He estado tan miserable y solo durante tanto tiempo que ni siquiera creo en mi propia felicidad. He ganado una esposa maravillosa y unos familiares estupendos de una sola vez. Les suplico, hablemos de todo de una vez por todas. Quiero que seamos una gran familia feliz, ayudándonos en todo momento. En ese momento, Zoe lo interrumpió y, mirando a Sarah a los ojos, dijo, ahora tengo 2 vidas, antes y después. Tomando la mano de David, continuó, ahora soy amada y amo de verdad. Valoro mucho estas relaciones. Por favor, perdónenme y, si pueden, denme una oportunidad y trataré de no defraudarlos. En la pausa que siguió, se podía oír caer un alfiler. James rompió la tensión extendiendo la mano hacia Zoe. Bueno, entonces, paz familiar, pero con un periodo de prueba, por así decirlo, como en el trabajo. Todos rieron, y pareció que eso logró calmar a todos. Una hora más tarde, toda la familia estaba felizmente discutiendo sobre el delicioso pastel de arándanos de Mary Ann, y Rachel insistía en que Zoe jugara con él, reconociéndola como su niñera.